Bueno, mis queridos amigos, por fin llegamos a visitar las catacumbas de Alejandría. Pero antes de conocerlas, platicaremos un poco sobre qué son las catacumbas. Las catacumbas son galerías subterráneas que fueron utilizadas como lugar de enterramiento durante varios siglos. Desde finales del siglo II y a lo largo del siglo III, se difundió entre los cristianos la práctica de enterrarse en áreas funerarias colectivas, usada únicamente por ellos. El fin no era tanto separarse de los paganos como asegurar que los más pobres tendrían una sepultura. Y es que en Roma el suelo era muy caro, incluso en las áreas suburbanas donde la aristocracia tenía sus casas de recreo y sus magníficos jardines. Por lo tanto, enterrarse de manera colectiva, aprovechando al máximo el espacio para excavar el mayor número posible de tumbas en el subsuelo, permitiría garantizar una sepultura a quien de otra manera no podría pagársela. De este modo, el crecimiento de la comunidad cristiana a partir del siglo III, el desarrollo de una estructura eclesiástica organizada y los valores de la filantropía y la solidaridad contribuyeron al nacimiento y desarrollo de las catacumbas. Además, a partir del siglo II se impuso el rito de la inhumación, el entierro del cadáver, frente al tradicional de la cremación, lo que requería más espacio para uso funerario. Y en Roma el subsuelo de toba favoreció la construcción de catacumbas porque es una piedra fácil de excavar y lo bastante resistente como para soportar los entramados de pisos subterráneos. El lóculos, que quiere decir pequeño lugar en latín, es una pequeña cavidad y cuando era destinada a 2 difuntos se llamaba bisomus, el de 3 trisomus y el de 4 quadrisomus, aunque a veces podía ya ser 2 y rara vez una mayor cantidad en un solo lóculus. Y es muy importante enfatizar sobre las normas legales en la antigua Roma. Estos antiguos cementerios fueron utilizados desde tiempos muy remotos, dado que la ley romana prohibía la construcción de cementerios dentro de la ciudad. Los legisladores romanos se volvieron muy estrictos con respecto a la ética de poner a los muertos a descansar. Un problema principal fue la legalidad y la moralidad de enterrar a los muertos dentro de los límites de la ciudad. Fue casi unánime al principio mover a los muertos fuera de la frontera de Roma, que según la ley de las 12 tablas, un muerto no será sepultado ni quemado dentro de la ciudad. Quien actúe en contra de estas restricciones será castigado con una severidad inusual. No se permite incinerar un cuerpo dentro de las paredes de la ciudad. Muchas ciudades y provincias romanas tenían reglas similares a menudo en sus estatutos. Entonces los cristianos de los primeros tiempos, al igual que los hebreos y algunos romanos paganos, para evitar ser cremados o depositados en una fosa común, comenzaron a excavar estas galerías subterráneas. Las catacumbas con el correr del tiempo constituyeron una intrincada red invisible a la ciudad. Sus muros se utilizaron como nichos para los enterramientos. Estas tumbas se decoraban con sencillez artística
En algunos casos también surgieron capillas y criptas de reducido tamaño. Dentro de las catacumbas más importantes están las de Ucrania, que son las más grandes del mundo. Debajo de la ciudad de Odesa, en Ucrania, existe una extensa red de túneles en los que se cree que es el sistema de catacumbas más grande del mundo. Este en gran parte no está explorado y digamos que está esparcido al azar por debajo de la ciudad de Odesa. El enorme laberinto de pasajes subterráneos se extienden por más de 2.000 kilómetros. Es muy difícil saber la fecha en que se excavó la primera catacumba en Odesa, pero lo que sí se sabe es que se ampliaron en gran medida a partir de finales del siglo XVIII, cuando Catalina la Grande ordenó la construcción de una nueva ciudad portuaria junto al mar. Una cantidad increíble de actividad minera se llevó a cabo para extraer piedra caliza necesaria para la construcción de la ciudad. Los túneles se excavaron a más de 30 metros de profundidad en 3 niveles diferentes. Cuando estos túneles se quedaban sin piedra caliza, se excavaban nuevos y fue a través de este proceso mediante el cual una intrincada red de túneles comenzó a tomar forma. Los nazis llegaron a Odesa y comenzaron a masacrar a la población de la ciudad. Las catacumbas sirvieron de escondite para los partisanos soviéticos. Posteriormente, los escondites fueron convertidos en espacios confortables por los mismos guerrilleros. Habían salas de recreación donde los hombres jugaban a las damas, ajedrez e incluso dominó. Las habitaciones del alojamiento estaban divididas por estantes, durmiendo de un lado los hombres y en el otro las mujeres. Las cocinas estaban equipadas con estufas y el humo se ventilaba hacia las cámaras vacías. Hubo incluso un hospital y un quirófano. En el mundo hay catacumbas realmente impresionantes. En algunos casos por su longitud, en otros por la historia que encierran y en algunos más porque aún se pueden contemplar en ellas restos humanos. Pero vamos a hablar de una que es impresionante, que son las catacumbas de San Calixto en Roma, Italia. Estas catacumbas fueron descubiertas tras permanecer 1000 años ocultas por Giovanni Battista de Rossi. Este hombre logró convencer al Papa Pío IX para realizar las pertinentes excavaciones. Se descubrió así este increíble lugar, que es una red de galerías que supera incluso los 20 kilómetros en varios niveles. Las catacumbas de San Calixto son el primer cementerio oficial de la comunidad romana y el sepulcro de varios papas del siglo III. Fueron parte del considerado complejo calixtiano, un área de alrededor de 30 hectáreas en las afueras de Roma, que hospeda diversas áreas funerarias y catacumbales. En ellas se encontraron las criptas de los papas, donde fueron sepultados 16 pontífices. Sus lápidas fueron colocadas allí en el siglo IV por orden de San Damaso, un lugar en el que también fueron enterrados numerosos mártires del cristianismo. Estas catacumbas albergan la historia misma de la cristiandad y todos sus archivos.
El nombre de San Calixto hace alusión al encargado de este cementerio, elegido más tarde papa. Este fue el primer cementerio de la comunidad cristiana. Y bueno, pues tuve la increíble oportunidad de conocer las catacumbas de Kom Ashwafa en Alejandría, Egipto. Estas catacumbas fueron construidas por romanos en el siglo II a.C. y combinan diversos estilos arquitectónicos como son el griego, el romano y el egipcio. Presentan también 3 niveles y la entrada se encuentra adornada con varios sarcófagos de granito púrpura. Catacumbas de Kom el Shogafá, también llamadas Catacumbas de Alejandría, están situadas en el barrio de Carmuz. Sus decoraciones en bajo relieve muestran una mezcla entre las formas artísticas egipcias y grecorromanas y está considerada como uno de los yacimientos arqueológicos más importantes de la ciudad. Este conjunto de catacumbas datan del siglo I y principios del II, época de la dominación romana, y fueron descubiertas en 1892. Bueno, pues vamos a iniciar nuestro recorrido por las catacumbas de Alejandría. En la entrada principal de las catacumbas hay una escalera circular de caracol y gira en torno a un pozo de unos 10 metros de profundidad por 6 de ancho aproximadamente, que servía para proporcionar luz natural, en cuyas paredes hay aberturas para permitir el paso de la luz. En las paredes laterales podemos observar que hay pequeñas hornacinas o huecos para colocar lámparas de aceite. Esta escalinata tenía los escalones superiores más pequeños porque los romanos consideraban que después de visitar a los difuntos iban perdiendo fuerza a medida que ascendían, y por eso los de la parte más cerca al aire libre constituyen casi una rampa.
El interior de la cámara propiamente dicho se adorna de dos grandes figuras de dioses teriomorfos en relieve sobre la pared. Observamos a Thoth y Anubis, aunque también a un lado hay un hombre y una mujer, él representado con el característico hieratismo egipcio, que es esa forma tan rígida sin expresión, y ella también se ve con esa misma característica, pero tocada con un peinado inequívocamente romano, un ejemplo de sincretismo artístico de los muchos que tienen estas catacumbas. En 1892, en pleno apogeo de la egiptología y en el escenario de unas excavaciones llevadas a cabo desde hace 8 años antes, se hizo un descubrimiento prodigioso y el responsable fue un burro. El animal estaba jalando un carro por la calle, cuando el suelo cedió a su paso y desapareció de la vista. Dado que el boquete alcanzaba unos 12 metros de profundidad, parece razonable deducir que el pobre animal pagó con su vida el haber hallado un nuevo e insospechado lugar, porque se trataba de una espléndida red de enterramientos romanos de la época imperial temprana, más concretamente de los siglos I y II después de Cristo. Y ante nosotros tenemos el que posiblemente es el rincón más curioso del lugar. Se llama el Salón de la Caracalla. Se llama así en alusión al emperador romano, que no está enterrado aquí, pero sí sus caballos. Era muy aficionado a las carreras hípicas. Estos fueron enterrados en dichos salones el 215 después de Cristo. La parte principal de la entrada a la cámara sepulcral presenta forma de templo adintelado, sujeto por dos columnas de capiteles con forma de hojas de papiro, loto y acanto, típicos del antiguo Egipto. El arquitrabe de encima muestra un relieve de un disco solar alado, flanqueado por figuras de Horus como halcón. Significa con el Chogafá. El significado es montículo de fragmentos y se le puso porque allí se encontraron miles de pedazos de terracota procedentes de las jarras de cerámica que los familiares de los difuntos llevaban con comida y bebida para consumir durante los oficios fúnebres y que rompían al terminar, al no querer llevárselos a casa por haberse usado en esas circunstancias. Entonces el nombre significa montículo de fragmentos. Las catacumbas de París o la necrópolis de París es uno de los cementerios más famosos de la capital de Francia. Consiste en una red de túneles y cuartos subterráneos localizados en lo que durante la época romana fueron minas de piedra caliza. Las minas se convirtieron en un cementerio común a finales del siglo XVIII. En la actualidad se conserva como un osario que alberga más de 6 millones de esqueletos humanos, la mayor concentración de este tipo en Europa. El uso de estas desgastadas minas para el almacenaje de huesos humanos fue establecido en 1786 por Charles Axel Gillaume, inspector general de canteras, debido principalmente al exceso de restos humanos que llenaban los pequeños cementerios de la ciudad, después de más de 1000 años. Al mismo tiempo, el distrito sufría de enfermedades debidas
a la contaminación por el manejo inapropiado de los cadáveres recientes, especialmente el cementerio de los Santos Inocentes. Grave problema el de un excedente que empezaba a propagar enfermedades e infecciones en los vecindarios más próximos a estos camposantos. El cementerio de los Santos Inocentes entre el siglo V y su desmantelamiento total por decreto real del 9 de noviembre de 1785 es el cementerio más grande de París. Se estima que por sí solo este cementerio en el centro histórico contenía más de 2 millones de cadáveres. En vista de las epidemias y la esperanza de vida de la época, los entierros se realizaron a un ritmo casi industrial, con cuerpos de todas las parroquias y hospicios de la ciudad. La saturación y los riesgos para la salud terminaron superando el peso de las tradiciones, especialmente porque durante varios siglos la Iglesia se había opuesto a cualquier cambio en la forma que se organizaron los entierros en la capital del reino. Aproximadamente 15 meses fueron necesarios para trasladar millones de huesos provenientes de multitud de cementerios, lo cual se llevaba a cabo durante las noches, cruzando la ciudad en carretas, finalizando en la década de 1870, acumulando los restos de aproximadamente 6 millones de parisinos. Los huesos están acomodados en forma de muralla, decisión tomada por el inspector general de canteras, donde se puede encontrar placas identificando la procedencia de los huesos e incluso pequeños altares conteniendo epitafios en latín. El osario de las catacumbas es uno de los más grandes del mundo y uno de los únicos subterráneos. Antes de su apertura en 1809, el inspector Thury llevó a cabo una reorganización decorativa de los huesos para darle un aire museográfico y monumental. Los restos óseos dejaron de estar apilados de cualquier manera para crear mediante los huesos nuevas formas. También se crearon columnas clásicas, altares, cipos funerarios o sepulturas. El trabajo fue laborioso y se adhirieron a los muros de la cantera. Asimismo, el osario cuenta con un sector educativo donde se halla una vitrina en la que se pueden observar patologías, enfermedades y deformaciones óseas propias de esa época.